de hoy. Primero fueron los descabezados, los torsos arrojados, los cuerpos desmembrados. Así comenzaron a marcar territorio las organizaciones del crimen organizado. Finales del sexenio de Fox y buena parte del sexenio de Calderón, no había desaparecidos porque había muertos por todas partes. Sin embargo, cuando la criminalidad comenzó a cambiar y ya no se utilizaron los cuerpos humanos para marcar territorio, y sin embargo los homicidios continuaron para eliminar al enemigo, creció este fenómeno terrible de las fosas, del enterramiento de cuerpos sobre todo muy jóvenes. Si había un grupo de migrantes que estaba siendo transportado por una organización criminal, la organización criminal enemiga los enfrentaba y los asesinaba. Quizá eso fue lo que pasó con los 72 migrantes que murieron en San Fernando. Si había línea de fuerza, grupo de choque de un cártel y no del otro, el cártel enemigo los enterró en Cadereyta, les quitó la cabeza y los brazos y enterró solo los torsos. Y así en la historia reciente de nuestra generación no hemos visto más que crecer el número de personas cuya identificación sigue extraviada. La perdieron al morir. Pero a esos números se suman también las mujeres que han sido secuestradas para luego ser sometidas a la trata, para ser encerradas en prostíbulos, para ser vendidas del otro lado de la frontera. Y también los niños migrantes que son llevados para limpiar la droga, para transformarla, para procesarla. O los jornaleros agrícolas que también son secuestrados para recolectar, para trasegar los estupefacientes. Es decir, un fenómeno abrumador que nos lleva, insisto, a una cifra extraordinaria. 60,000 personas buscadas por sus familiares. Muchos mexicanos, pero también muchos migrantes de Centroamérica. Hoy es día justamente para enfrentar, para recordar, para conmemorar la tragedia que implica este acto de la desaparición. ¿Se imagina usted ser una madre que no tiene dónde ir a llorar al hijo? ¿O una esposa que no tiene dónde llevar flores al marido? La sensación de ansiedad que proporciona el hecho de no saber dónde está el ser querido es abrumadora. Por eso, encontrar al ser querido, vivo o muerto, es lo único que puede pacificar. Hay una propuesta, una iniciativa seria de la Comisión de Búsqueda de Personas, justamente para que a partir de los laboratorios periciales, a partir de la investigación, pueda aminorarse el dolor que implica la desaparición en México. Ojalá y esto se vea acompañado por recursos, por presupuesto, porque si no, la solución solamente será discursiva. Hoy, este mensaje, este editorial, va dedicado a quienes han perdido a un ser querido y sobre todo a quienes no saben dónde encontrarlo. Ricardo Rafael en radio.
propósito de lo urbano en nuestro país es la irregularidad en los títulos de propiedad de la vivienda. Déjeme darle algunos números. 5 de cada 10, el 50% de los inmuebles en nuestra ciudad capital no cuentan con escrituras. Los dueños tienen la posesión de la vivienda, del inmueble, pero no la tienen a su nombre legalmente. En otras entidades de la República, este número, según el INEGI, ronda el 33%. Si no hay escrituras en aproximadamente el 33% de los predios, casas, en fin, en las ciudades mexicanas. Y si nos movemos a los predios rurales, nos vamos a encontrar que la proporción puede rebasar el 50%. ¿Por qué un predio requiere un título, una escritura? Porque no hay manera en que esa propiedad genere riqueza o libere su potencial en riqueza si no hay un documento. Piénselo así. Si usted tiene un predio rural y quiere solicitar crédito a un banco, financiamiento regular, para poder sembrar, recolectar, procesar, sin título de propiedad no hay quien le preste. Pues lo mismo le sucede a quien tiene un predio, una casa, y pues quisiera sacar quizá un crédito para mandar al hijo a la universidad, o quizá para pagarse un viaje, o para crecer en un cuarto o en dos. Es decir, aprovechar esa propiedad para liberar recursos que a su vez le entreguen mayor riqueza. Si el 50% de las propiedades en la Ciudad de México no son regulares, en realidad lo que estamos hablando es como una barrera de contención que impide liberar esos recursos y que entren a la economía. De ahí que valdría la pena decir, urge una gran campaña de regularización de la vivienda y de los predios y de los inmuebles. Este es uno de los temas que hablaremos el día de hoy con el secretario Román Meyer. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Tenemos otros temas, su secretaría tiene cargada la agenda. Me adelanté con el tema de la regularización, pero lo voy a tomar primero con otros asuntos. Señor secretario, qué gusto tenerle aquí. Un placer, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Cargado el tráfico. Cargado el tráfico, efectivamente. ¿Tiene explicación por qué en día de quincena las ciudades se nos vuelven tan... se enloquecen de esta manera? No alcanzo a entender por qué quincena y tráfico van de la mano. Y fíjate que yo creo que el caso de la quincena ya cada vez termina siendo más relativo. O sea, el tráfico ya es permanente, sea quincena o no sea quincena. No, pero sí hay un crecimiento como del 20% de Yo tiempo. no sé si hay un estudio, porque yo creo que es como un mito urbano de que la quincena es el responsable. El hecho de tener el dinero en efectivo genera esa movilidad. No sé si hay un estudio que pueda comprobarlo, pero... igual, sí. Pues hablar de la ciudad, lo decía hace un momento, nos entusiasma a todos. La verdad es que casi es como hablar de casa, ¿no? Pues es donde vivimos, ¿no? Entonces, que al final de cuentas la ciudad es donde estamos la mayoría del tiempo. El 80% de la población en México prácticamente va a vivir o vive hoy en día en ciudades, zonas metropolitanas. Entonces, pues sí, es algo que todo el mundo conoce, ¿no? Es algo íntimo para todos los mexicanos. Pero necesito hacer un breve recuento. Usted está sentado en la misma silla donde se sentaba antes el secretario de la Reforma Agraria. Es decir, esa era una institución que regularizaba, el predio rural. La tenencia del suelo. Sí. Y la tenencia. Y ahora exactamente se dedica en un 80% a el suelo urbano. ¿Eso nos habla de un cambio de paradigma o de un cambio de sociedad, de un cambio de instituciones? Mira, en sentido estricto, la idea como nace, ¿no? La Secretaría creo que es una idea muy noble, otros países lo tienen, y en este caso en particular, sí, la Secretaría de la Reforma Agraria prácticamente ya venía, en un ejercicio ya no tan activo desde el 92 en la reforma correspondiente. Ya la regularización en su gran mayoría ya prácticamente está concluido, todavía hay procesos que llevar, y sin embargo, a finales del 2011 prácticamente, sale esta idea, ¿no? Que conforma la administración pasada de decir, bueno, tenemos esta secretaría, la Reforma Agraria. La idea es del gobierno de Calderón y la materialización es del gobierno de Enrique Peña. Exactamente. Y teníamos una área
en lo que hoy en día es la Secretaría del Bienestar y se fusionan como un elemento, una secretaría única, porque el tema agrario mexicano creo que pocos países, o desconozco, prácticamente es único. Entonces tiene el tema agrario, pero también tiene el tema urbano, y hoy en día, para hacerlo un poco más divertido, le metimos las nuevas facultades, que es la Política Nacional de Vivienda. Antes estaba en la Comisión Nacional de Vivienda y hoy en día las movemos a la SEDATU. Transporte, movilidad, también es propio de Son ustedes. temas que vemos, pero prácticamente lo que corresponde a la política de movilidad o transporte es un tema de las entidades federativas. No dictan ustedes criterios, no se meten. Nos metemos, sí, como digamos, con lineamientos generales, ciertos proyectos de movilidad que nos han pedido ciertos gobiernos estatales, opiniones referentes, digamos, nuestra opinión técnica, ¿no?, sobre ciertas cuestiones. Tenemos unas iniciativas de ley de movilidad, damos nuestros puntos de vista, sin embargo, es un tema de un ámbito local. El tema de la vivienda, el tema de las ciudades, se ha prestado en todo el mundo, hay que decir, para escenarios de altísima corrupción. Si uno revisa la corrupción en España, son constructoras, son vivienderos los que han estado metidos, constructores de carreteras. Lo mismo va a ocurrir en buena parte de América Latina, y la verdad es que aquí no la libramos. Es decir, también ocurrió recién creada esa secretaría y muy pronto enfrentó expedientes. Déjeme, para saldar ese asunto y dedicarnos a hablar de la política pública a su cargo, ¿cómo le está yendo en el análisis de los expedientes que le dejó su antecesora Rosario Robles? Ha sido tema de escándalo en los medios, tema de escándalo en los tribunales, pero creo que usted es una persona a la que vale la pena preguntarle, ¿cómo se vive dentro de la secretaría que el antecesor esté señalado por tantas cosas? Ha sido complejo, no es una tarea fácil. Prácticamente, indistintamente de los temas que hoy en día, digamos, administrativamente y digamos, en el ámbito judicial se están analizando, yo pondría el análisis de cómo nos entregaron la secretaría, ¿no? Uh-huh. Y creo que son dos temas importantes. Era una secretaría que prácticamente en su constitución originalmente era una secretaría normativa. Entonces, veía los temas normativos en temas urbanos. No metía las manos directamente en territorio, decía cómo. Exacto, decía el cómo. Pero el decir el cómo en la praxis de la política pública mexicana es quedarte un poco atrás. O sea, para realmente empezarte a meter, tienes que tener capacidad operativa. Entonces, por eso es que hicimos las modificaciones a la ley, y hoy en día la Secretaría tiene las atribuciones para hacer obra pública, para ejecutar proyectos particulares, proyectos estratégicos. Entonces, si era normativa la función de Rosario Robles, no hay tantos hechos constitutivos de corrupción. Desvíos, sí, eso es lo que, bueno... Está detectado por ustedes. Por nosotros, pero prácticamente lo que yo tengo detectado es lo que cualquier reportero investigador tiene. O sea, es igual, o sea, si lo que dijeron los reporteros de Animal Político es lo que ustedes saben. Es lo que nosotros sabemos. Lo que la Autoridad Superior de la Federación les entregó. Exactamente. Y están ustedes avanzando por la vía administrativa, porque hay quien avanza por la vía penal y le toca a la Fiscalía hacerlo, pero ustedes tienen que hacer reportes y denuncias de orden administrativo a propósito de esos desvíos. ¿Cómo van? ¿Les ocupa el tiempo? Mire, desde que nosotros entramos, nos han estado solicitando las auditorías de forma constante. Desde el primer día que nosotros entramos en funciones, el año pasado, en diciembre, de forma constante y de diferente forma, ¿no? Tanto auditorías normales, auditorías forenses, auditorías muy específicas, y por parte del órgano interno de control, o sea, la Secretaría de Función Pública, y por la Auditoría Superior de la Federación. En algunos casos también hemos dado respuestas a la Fiscalía. Entonces, digamos, tenemos 3 entidades que nos han estado solicitando información, algunas también vuelven a repetir la misma información. Entonces, nosotros plenamente hemos estado en un tema de colaboración, y conforme nos están solicitando, vamos entregando, vienen a las oficinas, revisan expedientes, se quedan varios días, vuelven a hacer otras solicitudes. Entonces, de forma constante estamos entregando la información. Ahora, sí es un cochinero. Sí. Sí. No. Ya. Ya. Es un cochinero. Ahora, ¿cómo interpreta el secretario la instrucción del presidente de pues no voltear atrás, porque eso puede convertir a los funcionarios en estatuas de sal, incapaces de
resolver los problemas del futuro y más bien encargarse de lo que viene. Yo creo que es un comentario muy prudente en este momento, porque nosotros tenemos que operar en dos tiempos diferentes, en dos plataformas. La tercera y la cuarta transformación al mismo tiempo. Pues yo diría más que nada los tiempos administrativos y los tiempos políticos para ejecutar lo que a uno le corresponde. Si nosotros nos dedicamos plenamente a ver atrás, pues en primera instancia creo que no son las funciones de la Secretaría, para eso hay otros órganos, está la Secretaría de Función Pública, está la Auditoría. Nosotros colaboramos, pero en sentido estricto en la praxis no tenemos tiempo de ver atrás. Que eso lo hagan las secretarías y las instancias. De su agenda, el pasado, ¿cuánto ocupa? ¿10%? Menos. Y lo logra. 2%, 3%. ¿No le agravia tanto el punto que dice, ahora quiero enterarme de cómo está el asunto y tráigame el expediente y déjenme ver cómo vamos? No tenemos tiempo. No. Yo tengo que ejecutar lo que se me está solicitando. Entonces no le dediquemos más del 10% a este tema, vamos a lo que sigue. Ahora, la gran 10% pero personal mío. Tenemos otras áreas en la Secretaría que están tiempo completo dando esta información. Vamos al tema pues más sonado, digamos, de las políticas que tiene en su mano, y me refiero concretamente al Programa Nacional de Vivienda. O sea, el Infonavit ha transformado su vocación, usted mismo ha trazado está en distancia, proceso. Con lo que yo llamaría esas selvas de tinacos rotoplas que se construyeron en este país, que sí dieron muchos empleos, que sí detonaron crecimiento de la economía. No puede negarse que el programa de vivienda de Fox fue exitosísimo en ese sentido. El único problema es que se hicieron viviendas que luego nadie habitó. Es una cosa rarísima. Construyo elefantes blancos para detonar la economía, pero luego nadie habita el elefante blanco. A ver, si le pidiera como en resumen, ¿qué es lo que cambió? ¿Cuáles son los criterios que cambian ahora con este gobierno con respecto a la política de vivienda y hacia dónde van? A ver, tratar de ser lo más simplificado posible. Creo que uno es decir, aquellas instancias que fomentan y entregan el crédito, Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal y otros, no solamente tienen que ver la parte monetaria, el instrumento, porque al final de cuentas eso se materializa, queramos o no, en una vivienda, y es de alguna forma empujar a un proceso de sensibilización y de modificaciones administrativas en las operaciones día a día de dichas instituciones. No es solamente y únicamente la importancia del Estado mexicano en la colocación de las viviendas, que sí, como bien comentas, es algo muy importante y es algo que vamos a seguir apoyando y hoy en día hemos encontrado los mecanismos para que sigan construyéndose viviendas de interés social, pero es decir, ojo, ya no podemos hacerlo de la misma forma, ya no podemos hacer viviendas a 3, 4 horas de distancia de los centros de trabajo, ya no podemos hacer este patrón fordista de casas, como tú decías, idénticas, exactamente, donde no hay usos mixtos, donde no hay equipamiento, donde casi no hay todos los servicios que nosotros requerimos, ¿no? Digamos, aquí estamos en una de las principales arterias de México y vemos los usos mixtos, podemos caminar, faltan los componentes básicos de los equipamientos y los servicios. Es decir, se le exige ahora al órgano financiador que sea consciente de dónde va a poner el dinero, ¿no? O sea, no nada más poner el dinero, que sea consciente si hay condiciones. Y que se pueden hacer las dos cosas y que no están peleadas, que creo que ese es el cambio del paradigma. No el hecho de pensar en una adecuada ubicación va a afectar el mercado financiero de la construcción de la vivienda. Van de la mano y pueden ir perfectamente de la mano y creo que hay muy buenos ejemplos. Son pocos, o no son la mayoría, podríamos decir, pero creo que es importante poner esa atención. A ver, déjeme entrar con uno de los brazos principales de la política de vivienda, el Infonavit. La verdad es que la historia de esa institución es larga, tiene etapas más muy nobles, sobre todo en su creación. Pero en tiempos recientes se volvió un gran negocio. El presidente se queja mucho que la cabeza de Infonavit ganaba pues más que casi nadie, ¿no? Dice que 700,000 pesos. Me imagino cómo se vive con 700,000 pesos mensuales. Un día alguien me lo tendría que contar. Pero bueno, pero es que en realidad, pues sí, era una institución financiera que le iba tan bien que podía pagar esos sueldos, ¿no? Lo que pasa es que era del Estado. Porque se pensó como
una institución casi bancaria, cuasi bancaria. ¿Qué cambia ahora? ¿Cómo se imagina, además de bajarle el sueldo al director, cómo se imagina el papel de esta institución? Yo creo que regresar al origen de la institución. Si uno ve la ley que rige al Infonavit, es una ley que deja claramente que su vocación tiene que ser plenamente social, que el punto central son los trabajadores del Estado mexicano, que son los trabajadores de México y que son ellos los que el instituto tiene que de alguna forma respaldar, porque es de ellos el instituto, no es de una cúpula particular de un cierto gremio, sino... Es decir, no, los constructores que a la vez son dueños de sindicatos no son los dueños del Infonavit. Para ponerlo como ha sido... Son los trabajadores. O sea, los constructores eran líderes sindicales y se pusieron al servicio de esa empresa e hicieron mucho dinero. Y es uno de los, digamos, cambios creo que se están llevando a cabo en el instituto, que es sensibilizar la política crediticia, porque al final de cuentas la política crediticia fue la política de vivienda. Y ese es el tema central. Poner la vivienda por delante del crédito. Exactamente. Y que no están peleadas, pero primero tendríamos que poner no solamente la vivienda, tenemos que poner primero al trabajador que requiere una vivienda. Ahora, este es el mundo beneficiado por el trabajador formal, ¿no? Que recibe el beneficio del Instituto Mexicano del Seguro Social de un lado y del Infonavit del otro, que además van de la mano. Sí. Pero pues hay una inmensidad de trabajadores no formales en este país, si mi cuenta no me falla, 6 de cada 10. ¿Cuál es la política de vivienda para esas trabajadoras, para esos trabajadores? Déjame irme a corte y regresamos a hablar de los otros instrumentos de esta política nacional de vivienda. Ricardo Rafael, en Radio Centro 90.
Meyer Falcón. Se oye muy serio en los micrófonos, pero hay que insistir con que se trata de unos secretarios más jóvenes de esta administración. Baja usted sensiblemente el promedio. Sí, bajo el promedio. ¿Quién es más joven, Luisa María, alcalde, o usted? Yo. No, no es cierto, Luisa. Luisa es más joven, creo que tiene 34. ¿Y usted tiene? 36. 36. Bueno, vamos a entrar de nuevo al tema de la política de vivienda. Le decía hace un momento, bueno, el Infonavit, no sé si quiere agregar algo más, pero es un instrumento que pone ahora al trabajador en el centro de su acción. El crédito, digamos, es la carroza, no el caballo que jala la operación. Exactamente, y creo que nomás para terminar con esa idea del instituto, que hay que recordar, bueno, es un instituto tripartita, no es una institución del gobierno federal, no recibe recursos federales, ¿no? Lo que se está tratando de hacer, y creo que ha sido uno de los éxitos del actual director del Infonavit, es, digamos, constituir un conjunto de programas. Y uno de los programas, digamos, que se han ya implementado es con un enfoque de bajar la presión que tienen muchas familias. Está el programa de montos máximos. A ver, lo tengo aquí, a ver si estoy bien informado. El Infonavit le quita a usted 1/3 de su salario. Si le doblan el salario en el empleo, otra vez le quita 1/3. Lo cual hace que las familias sí es un pedazo muy grande, ¿no? No es como los otros créditos donde se tasa en un porcentaje y se acabó. ¿Esto va a cambiar? Mira, yo creo que hay que tomar dos temas como referentes. Uno, sí, por ley un porcentaje, ¿no?, del salario se tiene que ir a estos dos mecanismos, tanto la parte de vivienda como el seguro, y que al final de cuentas el Infonavit, esta instancia, tiene que cumplir ciertos mandatos, ¿no? Y el mandato es también velar por la subcuenta de los trabajadores. Uh-huh. Tiene que dar un rendimiento por arriba de la inflación. Entonces, al final de cuentas, es un monto que tiene utilidades para los trabajadores. Y que de alguna forma la idea es un poco ver cómo esta subcuenta puede y debe de seguir siendo usada únicamente, exclusivamente en la medida posible para atender las necesidades de vivienda de los trabajadores. Pero a ver, si yo soy usuario del Infonavit, tengo un crédito del Infonavit, ¿cabe que con esta política mi pago mensual vaya a disminuir? No para todos. Lo que este programa que estaba yo comentando hace un par de segundos, el programa de digamos, responsabilidad compartida, prácticamente se constituye en poder reducir o mantener de forma, digamos, lineal el pago, pero que esto implica que se le quita la presión del pago a las familias a lo largo del crédito en un promedio de 250,000 pesos por familia. La meta en este año al cierre es de 191,000 familias que estarían, o créditos, ¿no? Esto pues hay que multiplicar por el 3.8, que es el promedio de, digamos, de habitantes en una vivienda, que tendrían este beneficio. Entonces esto es un tema muy importante porque algo que nos, de alguna forma, que estamos buscando en el gobierno federal es también entender que hay que bajarle la presión de los créditos a las familias. Para que puedan destinarlos a otros propósitos. Claro. Ahora, ¿están pensando desde el Infonavit dar un número mayor de créditos? ¿Más o menos el mismo número que se ha venido dando? ¿Van a modificar el tipo de crédito que están otorgando? Son varios frentes. Uno es lo que corresponde al programa de montos máximos, que prácticamente se constituye o está conformado de tal suerte que le quita la presión. Esto, de alguna forma, en grandes rasgos, son 250,000 pesos que se le quitan a el propio crédito. Ahí es el promedio. Creo que algunas familias va a ser mucho más. Les quitó porque una si presión, es lineal, o sea, ya no están creciendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque estaba tasada, no estaba tasada en pesos. Entonces había la suposición de que pues el salario mexicano pues, también iba creciendo. Y por eso es que se regresa, o sea, se intenta regresar, está intentando regresar a pesos. Y eso de alguna forma tiene un gran beneficio para esas familias. Ese es uno. ¿Luego? Ese es uno. Luego tenemos lo que corresponde a otros programas que se están impulsando. Hace un par de días se firmó un convenio en colaboración con el Fobiste para que también se puedan homologar las bases de datos, para que también, digamos, pueda haber un crédito tanto de un trabajador o de una familia que tiene un crédito en Infonavit, pero también tiene un crédito en el Fobiste. Vamos a suponer que mi esposa está en el gobierno, refiere a Fobiste, yo estoy en esta empresa, a mí me dan Infonavit,
podríamos sumar nuestros ya créditos. se puede, originalmente se podía, pero era muy complicado. Había que ir con las dos instituciones y era trámites que Más podían fácil durar matrimoniarse meses. que matrimoniar a esas dos Exactamente. instituciones. Entonces, vamos sumando como proyectos muy puntuales. Hoy en día también ya se aprobó que no solamente tiene que haber una relación familiar de cónyuge, sino también puede haber no una relación familiar, pueden un conocido, un amigo, también pueden sumar a un crédito. Porque también hay que entender que y dos amigas que deciden irse a vivir juntas. Que hay que entender, ¿no? que ya la estructura social en México ya no responde únicamente a la familia, mamá, papá, dos y el hijitos, matrimonio claro, convencional. Claro. Volumen de créditos. ¿Aspiran a que crezca? O sea, Sí, sigue habiendo sigue una enorme habiendo. cantidad de población que no tiene vivienda propia. Hoy en día el Infonavit está colocando el 2% por arriba que el año pasado. O sea, se siguen colocando créditos y va a la alza la propia colocación de créditos. Donde ha habido una disminución, y eso hay que también ser muy honestos, es en lo que corresponde a la colocación de la parte de la vivienda social. Sin embargo, tenemos otro programa, el Infonavit ha impulsado otro programa que se llama Montos Máximos, que de alguna forma se están apoyando a esas familias que están de un salario a 2.6 salarios para que también tengan mayor acceso. Entonces esto de alguna forma ha aumentado la colocación en los últimos meses. Si yo quiero ampliar mi vivienda, porque es muy común, conseguí que mi madre me regalara un terrenito, yo logré comprarlo, finqué un cuarto, luego el otro cuarto, luego la cocina, pero siempre, y esto es muy nuestro, pues vamos por el siguiente cuarto. Y antes no era posible, había solamente crédito para vivienda nueva. ¿Cómo estamos hoy en esto? Eso es lo que tenemos, yo creo que es de los principales retos en el futuro. Todavía no está ese crédito así. Sí, pero digamos no como debería, ¿no? Es un monto bajo, es una tasa muy alta, hay que aumentar el monto, hay que bajar la tasa. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos, los datos que nosotros tenemos por parte de la Comisión Nacional de Vivienda es que hay un déficit de 6 millones de acciones de vivienda. ¿Qué quiere decir acciones? Cuando yo me refiero a acciones de vivienda, no es exactamente vivienda nueva, es ampliación, mejoramiento, ambas, sustitución o vivienda nueva. El 70% de esos 6 millones, en los datos que nosotros tenemos, no recaen en vivienda nueva, sino en vivienda que requiere mejoramiento, ampliación o sustitución de la propia vivienda. Y que muchas de estas acciones se están concentrando en el sur-suroeste del país, donde hay el mayor rezago. Entonces, regresando a tus preguntas, ¿qué vamos a hacer con aquellos que no tienen esos créditos? Creemos firmemente desde el gobierno federal y del Estado mexicano, es que nuestra obligación es tener que atender sobre todo a aquella población que no es derechohabiente. Esa es una de las principales funciones. Movámonos allá. Hay, decía yo, por lo menos 6 de cada 10 adultos que no tienen acceso al Infonavit. ¿Qué otros mecanismos tienen ustedes previstos de política pública para acercarse a esos mexicanos? Hoy en día, la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, tiene un presupuesto para poder, realizar acciones de vivienda de 9,000 millones de pesos. Prácticamente se están destinando a grandes rasgos en el Programa Nacional de Reconstrucción, en el Programa de Mejoramiento Urbano, y hay un pequeño programa que es el Programa de Vivienda Social. Es una bolsa mucho más pequeña. Consideramos que podemos y deberíamos de seguir atendiendo de mejor forma a esta población a través del programa de vivienda social que tiene hoy en día la Comisión Nacional de Vivienda. Es un programa que abarata los créditos, que subvenciona créditos bancarios convencionales, y que permite o son inversiones directas. Que permite el cofinanciamiento, que permite que la Comisión Nacional de Vivienda con otros organismos de vivienda a nivel estatal puedan aportar en una parte a un subsidio, la otra parte lo que corresponde a un crédito, y la otra parte puede ser la parte del ahorro de las propias familias. Ahora, con franqueza, la tasa de interés inmobiliaria, si yo la comparo, a ver, déjame ponerlo así, no son economías equiparables, pero en Francia es del 6%, en Estados Unidos ronda el 5%, aquí 12% le fue a usted magníficamente. A ver, ¿cómo le hacemos para que una economía con la nuestra, con la demanda que tiene, y la verdad, con la certidumbre que ofrece, ¿no?, haga que las tasas de interés inmobiliario bajen a las tasas que tienen otros países, otras poblaciones? Yo creo que le acabas de dar ahorita, sí, particularmente en el centro, uno de los temas torales en lo que corresponde a la política de vivienda.
Es una interpretación personal, no es una interpretación institucional, aunque cuando hablo también de forma institucional, pero creo que sí tenemos que apuntar en la medida de lo posible a entender que esta presión a las familias mexicanas, regresando al punto anterior, también recae en la tasa. Creo que una tasa del 12% hoy en día para una familia de clase humilde de 1 a 5 salarios mínimos es un tema extremadamente complicado para poder pagar, igual a la clase media. A esos sectores les dan menos plazo y más tasa. Y tenemos que tratar, y creo que es uno de los grandes retos, y creo que sí se puede hacer, es disminuir la tasa. Podríamos incentivar el mercado. Reducir la tasa puede incentivar el crecimiento. Es un desafío, está en el plan. Está en el plan. Bueno, tenemos el tema de la reconstrucción, perdón que me salte ese otro asunto, pero es el otro encargo que le dio el presidente. Aquí hubo un temblor, ya viene septiembre otra vez. Septiembre 19, bueno, esperemos que no haya nada que nos ocurra en esta ocasión, pero en efecto el del 17 dejó muchos destrozos y la verdad se ha hecho poco. Ahora la información que se tiene es que la administración anterior prometió mucho y hizo nada. No sé si esto sea cierto, pero en todo caso hay mucho rezago. Le pregunto, ¿qué traen en la mente? ¿Qué traen sus políticas? ¿Qué traen sus recursos para enfrentar la reconstrucción? A ver, el mayor monto que tiene esta secretaría está destinado prácticamente en el tema de reconstrucción y en el tema de vivienda, la reconstrucción. El monto correspondiente en el PEF, prácticamente del 2019, presupuesto del Ejecutivo Federal. Exactamente, es en el orden de los 7.500 millones de pesos. La gran mayoría están destinados aproximadamente por arriba de los 5,000 millones de pesos a poder llevar a cabo acciones de vivienda en aquellos estados y aquellos municipios que no fueron atendidos adecuadamente. Nosotros estimamos, ¿no?, porque es un ejercicio que se sigue trabajando en campo, porque digamos, uno podrá recibir tantos reportes o los levantamientos de información que dejó la administración pasada. Pero ustedes van a verificar. No, tenemos que. Entonces, nosotros estimamos concluir el año con un volumen de 38,000 acciones de vivienda y buscar la continuación en el 2020 de otro monto también importante para poder atender a los que no vayamos a concluir este año. Es un rezago importante, pero ¿por qué, Ignacio? ¿Por qué tan lentos? Y creo que tienen razón. Lo que se utilizó en la administración pasada prácticamente fue dar una tarjeta con un monto predeterminado. De 15,000 pesos, no recuerdo bien. Si era daño, si se le cayó todo, nada más se le cayó un ladrillo. Y total 120. Pero un tema muy importante, no había una asesoría técnica, o sea, no hubo un acompañamiento, y lo que nosotros ahora es regresar a campo y decir, oiga, usted señora, aquí dice que usted recibió una tarjeta, en muchos casos nos dicen sí recibí, no lo recibí, no era el monto correspondiente o sí, pero usted no ha terminado su vivienda. ¿Por qué? Porque no hubo un acompañamiento técnico que le pudiéramos, apoyar a esas familias. No solo recursos, sino acompañamiento. Y lo van a dar ahora. No, lo estamos haciendo. Cada una de las acciones, de esas casi 40,000 acciones de vivienda, es un técnico, llámese un arquitecto o un ingeniero, que va con la familia, que hace el proyecto particular de la reconstrucción de su vivienda y que en un proceso de administración conforme avances se va dando el recurso, hay un cuerpo técnico y la familia en un proceso pues también de ellos aportar, llevan el proceso de construcción de la mano con un técnico. En el 21 ya vamos a haber dejado el tema de la reconstrucción atrás. O sea, si yo le pusiera fecha, 19 y 20, son 20. Los años para el 20. 20. Pero hay un tema, la parte cultural. Aquellas iglesias, aquellos monumentos históricos, puede ser que tome más tiempo. Más tiempo, bueno. Y eso un retablo. ¿Eso le toca a usted o le toca a la Secretaría de Cultura? Le toca a la Secretaría de Cultura, sin embargo la coordinación la llevamos nosotros. Bueno, voy al último tema, lo anunciaba poco antes de su llegada. En la Ciudad de México, 5 de cada 10 viviendas no tienen escritura. En el país es un promedio de entre 3 y 4 de cada 10 viviendas no tienen escritura. Y eso es un drama, porque en efecto pues uno no puede pedir un crédito si uno no tiene la propiedad, porque luego faltan los padres y el problema de herencia es un desastre. Y lo que uno tiene medido es que si la propiedad no está bien regulada, la violencia crece. Cuando se han hecho procesos de regularización, tanto en el campo como en las ciudades, la violencia disminuye. ¿Hay alguna idea de cómo entrar a este tema? ¿Es preocupación de este sexenio? No le digo que sea este año, el próximo, pero ¿está en la mente de ustedes?
está, y sí es una preocupación que estamos atendiendo. Nosotros dentro de la Secretaría y en el ramo está lo que es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Antes se llamaba Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Suelo Sustentable. Antes era la CORET, que es una instancia que venía en un proceso de regularización. Es la instancia del gobierno federal, es la instancia que tiene el gobierno federal para llevar a cabo el proceso de regularización en los asentamientos humanos. Nuestro cálculo prácticamente, y esto lo he yo discutido en varias ocasiones con el director del INSUS, entran al mercado informal prácticamente 90,000 familias al año, que entran en esas condiciones porque no tienen, digamos, el suelo bien localizado y bien urbanizado, y que de alguna forma pues se hacen de algún terreno en las periferias. Muchos de estos terrenos son sobre ejidos y comunidades, y que esto es un problema porque de alguna forma como Estado mexicano el proceso de urbanización va mucho más adelantado que el proceso de regularización. Lo que tenemos que hacer es ofertar suelo bien ubicado. O sea, primero con tendría servicios. que regularizarse y luego ofrecer. Pero digamos, estamos tratando de atender, digamos, o sea, no estamos atendiendo la consecuencia. El tema central es poder ofertar suelo bien localizado y bien urbanizado, para que ahí puedan fincar sus viviendas las familias. Bueno, Mayer, le agradezco muchísimo la presencia hoy aquí en Radio placer. Centro. Está claro que su cabeza está bien invertida en estas políticas. Qué difícil tarea. Y bueno, pues esperemos ser un espacio donde su voz y sus ideas se estén escuchando con frecuencia ahora que arrancamos. Muchísimas Muchísimas gracias. Te gracias. agradezco muchísimo. Vamos a corte. De vuelta vamos a hablar sobre el tema de desapariciones. Estará con nosotros Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas en México. No se vaya, continuamos. Estudié administración y trabajo por mi cuenta. Con la ayuda de mi perro guía soy autosuficiente, pero muchas veces no lo aceptan en transportes y lugares públicos. Derecho a la accesibilidad. Yo ya estoy lista. ¿Y tú? Conoce sus derechos y actúa. Fundación Teletón. No te pierdas el cierre de la gran expoferia del colchón.
personas desaparecidas. Los números son exorbitantes, increíbles, difíciles de asimilar para quienes en esta generación hemos visto estos niveles de violencia y de envilecimiento. El día de hoy, Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas en México, daba cifras que son increíbles. Dice, se tienen un total de 3.024 fosas clandestinas. Los estados con el mayor número son Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. Ahí está la geografía de la violencia. Se tienen detectados aproximadamente 4.874 cuerpos. Y esto es lo que hoy sabemos. Imagínese lo que todavía no ha sido descubierto. Le agradezco muchísimo a Carla Quintana que nos acompañe esta tarde aquí en esta emisión. Carla, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, a ti y a tu auditorio. Me da gusto saludarla, Carla, y bueno, pues le pido que en beneficio de quienes no la escucharon en la conferencia de esta mañana, nos proporcione los principales datos de su diagnóstico, que le presentó al presidente de la República. Sí, mira, primero decir que tenemos 6 meses de la nueva titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde nos encontramos, Ricardo, con una falta absoluta de información, prácticamente absoluta de información, no solo en relación con cuántas personas desaparecidas hay un registro, efectivamente, las más de 40,000 personas desaparecidas que se han referido en diferentes momentos de manera pública, corresponden a un dato de abril del 2018, eso por un lado. ¿Por qué no se ha actualizado? Perdón que le interrumpa, Carla, ese registro es de denuncias de familiares sobre las personas desaparecidas. El registro se levanta así, por los familiares. La fuente de información para este registro hasta 2018 son las propias fiscalías, ¿no? Las fiscalías remiten la información a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre las personas que se encuentran denunciadas como desaparecidas. ¿Por qué no por qué no se ha actualizado ese dato hasta el día de hoy? Porque se está trabajando, Ricardo, en un sistema que sea más allá de una lista, que es lo que hay el día de hoy, ¿no? Este registro del que me refiero de 2018 solamente tiene nombre y en el mejor de los casos tiene algún otro dato como fecha de desaparición o fecha de nacimiento. Sin embargo, evidentemente, si bien es importante saber el número de personas desaparecidas, pues sabemos que primero no se trata de un dato, se trata de familias, miles de familias que están buscando a estas personas, y segundo, necesitamos desde la búsqueda pues tener los mayores elementos de cada una de estas personas para poder tener mayores posibilidades de encontrarles. Entonces estamos trabajando ya en un sistema, de hecho ya ha sido remitido a las propias fiscalías para que nos actualicen la información y nos den la mayor información posible. Esto de denuncias, no solo de desaparición forzada y de desaparición por particulares, Ricardo. La ley nos obliga a que tengamos en el registro a todas las personas que en los hechos estén desaparecidas por el delito que sea. Es decir, puede ser por trata de personas, puede ser por secuestro. Entonces, en este momento ya las fiscalías están en proceso de actualización de esta información y eso nos dará un número, digamos, oficial de denuncias de personas desaparecidas por personas desaparecidas, pero a eso hay que agregar que el sistema que estamos haciendo incluye lo que es el reporte, es decir, cualquier persona, aun cuando no haya presentado una denuncia, puede hacerlo a través de este sistema o podrá hacerlo a través de este sistema, incluso de manera anónima. Sabemos que en este país existe miedo o desconfianza en las autoridades para denunciar muchas veces la desaparición y se puede hacer ahora directamente ante la comisión. Se podrá hacer, vamos a salir a finales de septiembre y espero aproximadamente en un mes a digamos una convocatoria una convocatoria nacional para que todas las personas en el país y fuera de él, porque también tenemos un subregistro de migrantes, personas migrantes desaparecidas, pues puedan aportarnos la información para poder tomar manos a la obra en buscarlos. Ahora, del otro lado tienen ustedes denuncias de fosas clandestinas, fosas que pues muchas veces han sido los propios familiares quienes han detectado o encontrado. ¿Cómo se levanta el registro de estas fosas para llegar hasta el número de 3.024? Sí, bueno, como tú viste, ya tenemos varios meses dando la información actualizada de fosas. Empezamos desde el 1 de diciembre a la fecha, ¿no? Nos quedaba muy claro que no era suficiente dar solamente este periodo histórico, digamos, pero empezamos por ahí. Al momento
como ustedes vieron en la mañana, tenemos registrado en este periodo que me referí más de 500 fosas con más de 670 cuerpos localizados en estas fosas. ¿Cuerpos o restos? Perdón que haga la diferencia, que suena de pronto espeluznante, pero una cosa es como ocurrió, por ejemplo, en Veracruz, encontrar restos, y otra cosa encontrar cuerpos. Y qué bueno que haces la pregunta, Ricardo, porque esta misma pregunta la hacemos directamente a las fiscalías. Esta información que nosotros estamos dando, es importante decir, que viene de las propias fiscalías, ¿no? Entonces nosotros, como la Comisión Nacional de Búsqueda como ente articulador, pues está haciendo este levantamiento, pero son las propias fiscalías las que nos responden estas preguntas. Nosotros la pregunta que hacemos siempre también es si son cuerpos completos, si son restos de cuerpos o si son restos óseos, ¿no? Como ustedes pueden ver en la presentación que se hizo hoy en la mañana, por un lado se habla de cuerpos y hay un desglosado posterior donde se habla de restos óseos o de partes de cuerpos. Sin embargo, pues algunas fiscalías solamente nos reportan cuerpos, suponemos que son cuerpos completos. Ahora, uno de los grandes desafíos, también fueron mencionados hoy por usted en la mañana, es contar con instrumentos técnicos, científicos, con laboratorios periciales que permitan justamente hacer el reconocimiento de estos restos y vincularlos con las denuncias de desaparición que hay. La verdad es que no sé a qué horas dejamos eso con tanto rezago, o sea, lo que es fundamental para un aparato de justicia, y hoy anunciaban que van a financiar la creación conjunta con los estados de laboratorios periciales, pues ojalá, y me permita decirlo así, de primer mundo, que son clave para esta búsqueda. Mira, efectivamente, como bien las familias saben y lo han venido reclamando por muchos años, Ricardo, pues existe una crisis forense en el país, que por primera vez se hace un diagnóstico a nivel nacional, nos lo instruyó el presidente, lo hicimos en abril del año pasado junto con la Fiscalía General de la República, y pues evidentemente sabemos, por lo menos en una primera etapa, la dimensión o la posible dimensión del problema. Ante eso se han tomado varias medidas. Una de ellas, como también se anunciaba hoy en la mañana, es la creación o el impulso para crear el mecanismo extraordinario forense, que lo estamos trabajando en mesas con familias, con organizaciones nacionales e internacionales. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿A qué sabe? ¿Qué es eso el mecanismo forense? Justamente eso es lo que estamos construyendo con las familias. Tenemos ya varias semanas reuniéndonos en mesas de trabajo con familias, con sociedad civil, con organizaciones internacionales y nacionales. No existe como tal una experiencia comparada de esta dimensión. Entonces es lo que estamos construyendo con las familias, pero lo que sí tenemos claro todos es que ante la dimensión del problema, si bien es cierto que es necesario, es imprescindible fortalecer en la vía ordinaria, digamos, a todos esos servicios médicos forenses, para que respondan en el día a día, lo cierto es que de todas formas eso no será suficiente y necesitamos un mecanismo extraordinario con apoyo del exterior y de personas no necesariamente del Estado mexicano. Aquí viene la pregunta que le hicieron en la mañana, tanto al subsecretario Encina como usted, y que en realidad todos nos hacemos. Hasta aquí todo va muy bien, pero en efecto, si uno ve el presupuesto que tuvo usted este año, es para llorar con respecto a la dimensión del problema. Y pues veo las cifras, se entregaron 48 millones de pesos a 7 comisiones locales, se hace un convenio para 90 millones de pesos más, pero son cifras que se ven chiquititas a comparación de la dimensión del problema. ¿Hay sensibilidad de Hacienda para que el año que entra se destinen fondos de manera seria, consistente con estas iniciativas que usted y la Secretaría está presentando? Mira, yo lo primero que diría es, estamos empezando apenas a tener una dimensión de las necesidades y de la problemática y de la articulación de quién haría qué. No solo es la Comisión Nacional de Búsqueda la que busca, valga la redundancia, sino que somos un sistema nacional de búsqueda. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, tendremos que pensar en un presupuesto del Sistema Nacional de Búsqueda. Necesitamos fortalecer no solo las comisiones, la Comisión Nacional, las comisiones locales, como se está empezando a hacer. Necesitamos fortalecer las fiscalías, necesitamos fortalecer las fuerzas de seguridad que nos acompañan a las tareas de búsqueda en terreno, necesitamos fortalecer los servicios médicos forenses, necesitamos fortalecer las áreas científicas para que aporten también en la búsqueda de personas. Es decir, cuando hablamos de presupuesto, Ricardo, y yo coincido contigo en la importancia de
hablar del tema y de que sea el mayor presupuesto posible. El propio presidente ha dicho que no habrá límite. Lo que sí te puedo decir es que hemos tenido reuniones con Hacienda. En Hacienda están muy conscientes de esta prioridad y de esta instrucción presidencial y se están tomando medidas para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda como sistema. Ahora, veo estados, metidos en este problema de manera más grave. Me atrevo a hacer una última pregunta para que me diga bien, mal, más o menos, en su nivel de cooperación. ¿Cómo está cooperando el gobierno de Tamaulipas? Nosotros tenemos una muy buena cooperación con el gobierno de Tamaulipas, estamos ahí de manera constante, hacemos búsquedas, de hecho apenas hace un par de días estábamos cerca de Reynosa. Del 1 al 10, ¿cómo está cooperando Chihuahua? Con Chihuahua también cooperamos muy bien. ¿Al 10? Yo te diría que la gran mayoría de los estados cooperan muy bien como parte del Sistema Nacional de Búsqueda, y creo que es un tema que en este momento desde la Comisión Nacional de Búsqueda, pues evidentemente de articular a todas las autoridades que normalmente no están acostumbradas a trabajar como tal, como sistema, como un engranaje, ¿no? Me sorprendió no ver a Veracruz en la lista, cuando uno sabe que ahí están una enorme cantidad de fosas. Veracruz está en la lista si tú ves las cifras de diciembre actualmente para el 14 de agosto, que fue el cierre que presentamos el día de hoy. Veracruz está en los primeros puestos, como tú pudiste ver. Y de la otra información, digamos la histórica, como yo explicaba en la mañana, pues es información que todavía estamos construyendo. Cuando yo empezaba la conversación contigo, te decía, bueno, lo primero que nos encontramos es que no había información suficiente, ¿no? Por parte de diferentes instituciones, porque no había habido un ente articulador de esta información. Y esa información histórica que presentamos hoy en la mañana de las 3,000 fosas, si bien es cierto que no aparece Veracruz, pues bueno, estamos reconstruyendo. Yo expliqué también en la mañana que son cifras dinámicas y que tenemos que seguir corroborando. Pero lo que sí te puedo decir es que Veracruz, en el análisis que hacemos desde el 1 de diciembre para acá, está presente y está en los primeros lugares, como se puede ver públicamente. Carla Quintana, ella es comisionada nacional de búsqueda de personas en México. Última pregunta. Sí. Muchas de estas desapariciones tienen como perpetrador a una autoridad pública. Son las desapariciones forzadas, así se conoce el delito. Le pregunto, ¿esta empresa que ustedes están arrancando podría terminar encarcelando, persiguiendo, enjuiciando a los responsables de estas desapariciones, sobre todo cuando se trató de funcionarios del Estado? Mira, yo creo que lo primero que tengo que decir es que desde la Comisión Nacional de Búsqueda no somos un ente investigador. Justamente las familias lo que reclamaban en la creación de esta ley general en materia de desaparición forzada y por particulares es que se dividiera las tareas de búsqueda con las tareas de investigación. Por supuesto que tenemos que trabajar de manera articulada con las fiscalías, porque digamos no hay una línea clara entre dónde termina la búsqueda y dónde empieza la investigación, ni dónde empieza la investigación y termina la búsqueda. En la búsqueda está la investigación ya. Por supuesto, se interrelaciona. Lo que sí quiero decir es que nosotros, como comisiones de búsqueda, no estamos encargados de la investigación ni de la sanción claramente de los responsables. Carla Quintana, tamaña responsabilidad la que le entregaron. No ha de ser fácil dormir cuando uno tiene esta encomienda y recibe a nosotros no solamente el respaldo, sino la posibilidad de darle seguimiento al tema con la mayor puntualidad a ustedes, a la comisión y desde luego a las víctimas. Este nos es un tema principal. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Carla. Nos despedimos, vamos a corte. De regreso, después de tratar este tema complicado, es viernes, aterrizamos ya en los temas más suaves, más sabrosos, hay que plantearlo así, un poco para dirigirnos hacia el fin de semana. Enrique Ortiz nos da el siguiente capítulo de la radionovela La Conquista de Tenochtitlán.
maravillosos. Enrique Ortiz nos hizo un muy buen recorrido, digamos, desde abril de 1519 hasta la llegada de Cortés a Tlaxcala. Cubrimos un poco el episodio, la Chontalpa, el encuentro con la Malinche, y con esta forma suya tan sabrosa de contar, gracias. Nos dejó en Tlaxcala. Enrique, bienvenido. Efectivamente, muchas gracias por el espacio. La famosa entrada de Hernán Cortés a Tlaxcala, esta confederación de muchas cabeceras, entre las cuales destacaban 4, ¿no? 4 que eran las más importantes, las cuales Tizatlán, Ocotelulco, Tepeticcac y Quiahuistlán. Había muchas más, las cuales Bernal Díaz del Castillo comentaba que su organización política era una república, ¿no? Porque contaban con un senado. Parecía algo como Florencia en su momento. Exactamente, sí, en el cual pues se exponían todas las posturas y todas las situaciones pues de este enclave que estaba completamente rodeado por los mexicas, completamente sitiado. Inclusive el propio Hernán Cortés dice que cuando va a llegar a Tlaxcala encuentra una gran muralla con una puerta de este tipo escondidas, ¿no? Digamos que para dar la vuelta primero derecha, izquierda. Como si fuera derecha. Una parte de un laberinto. Exactamente, por protección, y que realmente esta fortificación, más que tener una utilidad militar o estratégica, pues dictaba las políticas, por llamar de alguna forma, imperiales mexicas hacia estas cabeceras, ¿no? Ahora, contabas que Hernán Cortés en un principio confrontó a los que serían sus máximos aliados. Guerreó contra los tlaxcaltecas. Efectivamente. Yo te preguntaba antes de despedirnos el viernes, ¿en qué momento se resolvió ese entuerto, esa batalla entre tlaxcaltecas e hispanos? Bien interesante. Hernán Cortés sale el 16 de agosto de Zempoala y llega a lo que es Tlaxcala, los límites entre alrededor del 1 de septiembre. Esos límites que eran, a ver, ponme el Popocatépetl un poco ahí. Estaríamos hablando de lo que actualmente es Tlaxcala aproximadamente, ¿no? Llega a lo que actualmente sería el estado de Tlaxcala, y ahí entre el 1 y el 10 de septiembre inician 3 grandes batallas. Una batalla nocturna. La primera se da porque recordemos que Tlaxcala, sus cabeceras estaban rodeadas por grupos otomís que también funcionaban como anillos de seguridad para las incursiones pues de los mexicas u otros grupos de la Triple Alianza. La primera batalla, primero se da una escaramuza en la cual matan a un español, matan a su caballo, y posteriormente 2 días después se da el primer enfrentamiento campal entre los grupos otomís, grupos que eran famosos por su gusto al pulque, por su gusto a la guerra, ¿no? De hecho, los mismos mexicas y otros grupos los hacían menos, ¿no? Y grandes guerreros, como comenté, y se da un encontronazo tremendo. Yo pensé que el otomís o ñañús más bien estaban en la zona de Hidalgo y de Querétaro, no los hacían Tlaxcala, también ocupaban ese territorio. Sí, y para ese momento recordemos que muchas personas perseguidas por la Triple Alianza o grupos indígenas llegaban a las cabeceras de Tlaxcala como refugiados, ¿no? No hay que perder eso de vista, porque todo alrededor ya era territorio de la Triple Alianza. De hecho, desde el periodo de Moctezuma el Huicamina, flechador del cielo, por ahí de 1450, se da una carrera hacia la costa, una carrera para controlar recursos y controlar el Totonacapan, que era la tierra de los totonacas. La Triple Alianza, recuerda el auditorio, estaba integrada por... La Triple Alianza es la estructura político, económica y militar que representa lo que era el Imperio Mexica, mal llamado Imperio Mexica, constituido por, en primer lugar, Tenochtitlan, segundo Texcoco, actual Texcoco, y en tercer lugar, Tlacopan. Todo lo que era el botín de guerra a Tenochtitlan le tocaba 2 quintas partes, a Texcoco 2 quintas partes y a Tlacopan 1/5 parte. ¿Por qué dices mal llamada Mexica? Imperio, mal llamado imperio. ¿Por qué? Porque un imperio es un concepto eurocéntrico que viene de Europa en su gran medida, y también un imperio se basa en la dominación territorial. Sin embargo, la dominación de la Triple Alianza no se basaba en expander y tener un control real, firme del territorio. Se basaba realmente en derrotar a las cabeceras de estos territorios y extraer tributo.
Ese era, cobrarles impuestos. Cobrarles impuestos prácticamente, y seguramente que hubo poblaciones por las que no vieron un solo guerrero mexica pasar en 500 años, ¿no? Bueno, se da esta primera escaramuzas, dices una de ellas es nocturna, y vuelvo a preguntarte, ¿y en qué momento se hicieron amigos los tlaxcaltecas? Y me criticaban el otro día porque usaste el término hispano en lugar de españoles. Sí. ¿En qué momento se reconciliaron? Y de plano, de paso, dinos por qué hispanos y no españoles. Bueno, te respondo la última pregunta, porque España para aquel momento no estaba constituida aún. Por lo tanto, estamos haciendo referencia pues a su lengua, ¿no? Su sello de identidad era hablar español. Así como los propios mexicas eran nahuatlatos, los que hablaban náhuatl, ¿no? Por eso prefiero referirme a hispanos más que a españoles, aparte que se pueden tocar fibras muy sensibles, por lo que también hemos visto de repente que esta solicitud de disculpa, estas relaciones ya hablaremos entre al final de esta telenovela de ese tema. España y México, entonces prefiero llamarlo hispanos en un contexto moderno. Okay. Ahora sí, el encuentro. ¿Qué sucede? No hay que perder de vista que en este gran Senado tlaxcalteca había dos partidos. Uno encabezado por Xicoténcatl, Huehue Xicoténcatl, quien ya era ciego, y Maxicatzin, los grandes señores de las cabeceras de Ocotelulco y Tizatlán. Y por otro lado había un grupo encabezado por Xicoténcatl el joven, hijo de Huehue, de Xicoténcatl Huehue, unos a favor de la paz y otros a favor de la guerra. Entonces se da estas dos batallas en el día, una nocturna en la cual pues incluso hay batallas y de repente les llegan a los españoles, el mismo general o capitán tlaxcalteca, Xicoténcatl, el joven, les lleva comida y les dice que no quieren, que no quiere derrotarlos a través del hambre, sino que a través de la batalla, que por favor coman y que descansen, pues para prepararse para el próximo enfrentamiento. Lo que esto nos dice es que había dos fuerzas políticas trabajando hacia la llegada de estos españoles. Una que buscaba ponerlos a prueba, que buscaba derrotarlos, aniquilarlos, y por otro lado, el grupo ya de los viejos, ¿no? De los ancianos que buscaban concertar la paz. Los que envían la comida Xicoténcatl viejo son vio los en viejos. Cortés alguien que podía ayudarle para enfrentar este cerco de la Triple Alianza al que hacías referencia. De entrada no. De entrada lo que ellos querían era ver su capacidad militar, su valor y todas estas circunstancias. Al verse, cuando entran finalmente a Tlaxcala, pues se dan cuenta y bueno, empiezan a platicar, pues se dan cuenta que puede ser de cierta forma un gran aliado para liberarse del yugo de la Triple Alianza. ¿Cortés se habrá dado cuenta muy pronto que ahí tenía un aliado? De hecho, Hernán Cortés siempre estuvo jugando este juego doble, ¿no? Digamos, de espía doble, por llamarle de alguna forma. De hecho, los mismos zempoaltecas y un cacique de Sautla les dijo, váyanse hacia Cholula vayan porque esos son los dominios de Motecuzoma Xocoyotzin. Pero Hernán Cortés dice, no, yo quiero ir a Tlaxcala porque ahí están los enemigos del señor poderoso de estas tierras. De hecho, este cacique llamado Onlitetl de Sautla, llega Hernán Cortés y le pregunta, ¿tú eres vasallo de Moctezuma? Y él le dice, ¿quién no es vasallo de Moctezuma en estas tierras? ¿No? Hablando de esta importancia pues de subyugar de los mexicas y la gran extensión que dominaba ya Tenochtitlan, ¿no? Suena mucho como un sistema de títulos nobiliarios, otra vez eurocéntrico, que se daba en aquellas tierras hispanas, funcionó tan bien para atraer a los tlaxcaltecas. Entregarles órdenes nobiliarias, entregarles tierras, es decir, los hispanizaron en su forma de concebir las cosas. ¿Cómo ocurre que tlaxcaltecas e hispanos se hayan entendido también en este código? Pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Yo creo que por ahí va la fórmula. Recordemos que ya va Malintzin por ahí. Recordemos que, de acuerdo a Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, se comenta que durante los 20 días, porque Hernán Cortés entra a lo que es Tlaxcala el 18 de septiembre. Debemos de recordar esa fecha, van a ser los 500 años. Y pasa 20 días dentro de las cabeceras de Tlaxcala, y de acuerdo a las fuentes primarias, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, es cuando ellos dicen, los 4 caciques de las cabeceras aceptan el bautizo.
¿no? Aceptan la religión Aceptan católica. la religión católica. Incluso sabemos que estos caciques les dan sus hijas a los capitanes de Hernán Cortés y que, por ejemplo, Pedro de Alvarado se queda con una mujer muy guapa llamada Doña Luisa, la cual él mismo se preocupa por ella durante la noche triste. No recuerdo si sobrevivió o no, pero empieza a ver, reiteramos, estas tradiciones tribales, aunque aquí ya se estaban formando, por llamar de alguna forma, protoestados, en los cuales pues el vencedor le entrega el vencido le entrega al vencedor sus mujeres para fortalecer su sangre. La Malinche en Tlaxcala, Malitzin, ¿qué hace ella? Ella todo este tiempo pues está dialogando con los grandes señores de Tlaxcala. También es importante saber que ella estuvo presente, pues sí, en este supuesto bautizo, ¿no? De los 4 señores. Incluso todavía se puede ver la pila bautismal donde pues dice el mito que fueron bautizados estos señores en la iglesia, en la antigua catedral de Tlaxcala. Hasta ese momento, el ejército de Hernán Cortés continúa teniendo alrededor de 500 personas, o ya había un número superior a partir de la incorporación de otros caciques y otras fuerzas. ¿De qué tamaño es en septiembre del 1519? Es difícil saber los números reales porque Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, López de Gómara siempre hacen alusión a los rodeleros, jinetes, o sea, a los combatientes españoles. Dejan siempre de lado a los indígenas, en los cuales se enumeran entre decenas, posiblemente algunos miles, ¿no? Podríamos estar hablando de que los zempoaltecas dieron alrededor de 800 a 3,000 hombres. No era tan grande el contingente, pero algo muy importante. Cuando Hernán Cortés ya va saliendo de Zempoala, llega una embarcación con 150 hombres al mando, enviada por Francisco de Garay, el gobernador de Jamaica. Y llegan porque están explorando, porque a él le correspondía o él tenía la intención de poblar la región de Pánuco, hacia el norte, ¿no? De todo lo que ahorita estamos narrando. Sin embargo, Hernán Cortés, el vivo, el político, el diplomático, a través de artimañas, ¿no? Empieza a convencerlos, toma un prisionero, toma otro prisionero, les enseña el oro, y esos 50 hombres se integran a la fuerza original de Hernán Cortés. O sea, que tampoco el gobernador de Jamaica, ni el de Cuba, ni el de Jamaica. No, ya llevaba dos. Ya llevaba dos. Aquí se acabó el 20, caray. ¿Viernes el viernes que entra? Dentro de 15 días. Entonces, dentro de 15 días, y vamos a seguir con qué tema. Vamos a hablar de la matanza de Cholula. Vamos a ir un poco adelantados, pero nos vamos a poner al tiempo hablando de Malintzin, Hernán Cortés, Moctezuma. La matanza de Cholula es el siguiente capítulo. ¿Nos dejas lecturas? Sí, claro. Para lo que hoy nos contaste, ¿cuáles son las fuentes? Para los interesados en conocer más de la conquista, el gran libro es Hugh Thomas, La Conquista de México. Ahorita está en una edición Bucket. También está un gran libro. ¿Qué editorial es? Esta es de Editorial Planeta. El Planeta. Sí. Hugh Thomas. Thomas, gran investigador sobre la conquista de México. Y otra es la biografía de este gran intelectual, José Luis Martínez, del Fondo de Cultura Económica, donde se narra, todas las vivencias de Hernán Cortés, no solo de la conquista, sino hasta el momento de su muerte. Vale mucho la pena leerlo. Y finalmente, el indispensable, ¿no? Uno de los grandes escritores hispanos que hay, es Bernal Díaz del Castillo, con La verdadera historia de la conquista de México, de Editorial Trillas y en muchos otros formatos, ¿no? Las cartas de relación no se pueden leer. También las cartas de relación, nada más que vamos dosificando un poco la Enrique Ortiz, no sabes cuánto te agradezco y qué gusto le dio a la audiencia tenerte la semana pasada. Supongo lo mismo habrá pasado hoy. Ni modo, me aguanto 15 días para el siguiente momento. Muchas gracias, Enrique. No, un gusto, muchas gracias. Nos vamos a corte, vamos a hablar de libros ahora. Estará con nosotros Ixnic Iruegas, ella es directora de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, para que nos recomiende lecturas, si no históricas, también noveladas o literarias para este fin de semana. Ricardo Rafael.
fundamental en la literatura, Frankenstein. Hoy vamos a hablar de su mamá, de Mary Shelley. Y tengo aquí a Ixni Quiruegas, que nos va a hablar de la mamá de Frankenstein. Ixni, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, directora de la Casa del Libro, de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. De Cazul. De Cazul. Así le decimos los amigos. Suena raro, Cazul. Cazul. Suena como a caso. Es todo un caso eso. Es Cazul, así nos encuentran en Twitter. ¿Y ahí en esa casa Cazul. se leen libros o no? Se leen libros, hay muchos talleres, casi todos, no exclusivamente, pero muchos tienen que ver con el arte editorial y con el tema de los libros. Hay presentaciones, hay conciertos de música antigua. Bellísimo, bellísimo. Precioso, en un lugarzazo. Tiene cantina junto. ¿No? Tiene una cantina pegadita. Es lo más importante, leer y beber. Es viernes se vale, es un ¿no? gran lugar, Orizaba 24, si nos van a visitar me va a dar mucho gusto. Y si de arrepentimiento te cruzas allá en una iglesia, ¿no? También. También. O sea, hay de Contra todo, esquina, estamos súper bien armados. Bueno, Frankenstein. A ver, y la primera pregunta es: ¿por qué se trata de un personaje como Drácula, como el conde Drácula, tan importante de la literatura? Porque es el primero. Punto. Porque Mary Shelley es la mamá de no solo de Frankenstein, sino de la literatura de ciencia ficción. Se considera la primera gran novela de ciencia ficción. El imaginario cinematográfico se adueñó del monstruo y Cecilia es anterior a Bram Stoker. Mira, ella nació hoy es su cumpleaños, el 30 de agosto de 1797, y estaba escribiendo esto alrededor de 1816, se publicó en 1818. A ver si no me equivoqué en esas fechas, pero más o menos así. Y cuenta la leyenda, que es muy bonita, que en una tarde lluviosa, de muy mal clima de verano en Ginebra, Mary Shelley, con su marido, el poeta Percy Shelley, estaban vacacionando con sus amigos Lord Byron y Polidori, que era médico y escritor también, el médico personal de Lord Byron, y que como no podían salir, Lord Byron dijo: ¿por qué no escribimos cuentos? Vamos a escribir cuentos de terror, porque se estaban contando historias de terror alemán, y decidieron hacer estos cuentos. Y en la literatura alemana ya había una larga tradición de cuentos de terror. Los cuentos góticos. Y deciden, se retan, ¿no? Lord Byron los reta a escribir estos cuentos, y el más relevante de ellos fue sin duda el de Mary Shelley. Pero no era una época para que una mujer pudiera hacer eso. No era. Pero y Mary ella era la Shelley, esposa de ella era la esposa de Percy Shelley, pero además... Ya no me acuerdo ni cómo se llama él y sí de Percy ella. Percy Shelley. Pero además ella era hija de una de las primeras grandes feministas, de Mary Walden, ¿cómo se llama? Wollstonecraft, si no me equivoco, que murió además muy poquito después del parto. Entonces su relación con su mamá fue literaria, porque ella conoció a su mamá leyendo su obra y sus diarios. La cría su papá, pero recibe una educación pues muy informal, pero libre. Tenía acceso a la biblioteca, más o menos se mandaba sola, tenía esta figura de la madre dominando sobre todas sus decisiones. Percy Shelley era un joven poeta muy políticamente activo, era partidario además de las propuestas políticas del padre de Mary. Se conocen a través del padre de Mary cuando ella era muy muy jovencita y él estaba casado. Entonces la vida de Mary Shelley... ¿Dejó a su mujer por Mary Shelley? Dejó a su mujer embarazada por Mary Shelley. Eso sí es abominable. Y tuvo 2 hijos más con esa mujer a la que dejó. Después de estar con Mary Shelley. Mientras estaba con Mary Shelley. Y ¿Cómo es telenovela? No, la vida de Mary Shelley. De hecho, mi recomendación es, desde luego, leamos Frankenstein, porque es un libro muy importante y porque no se parece en nada a lo que nos han hecho creer las películas desde los inicios del cine. Pero no puedo imaginarme a Frankenstein como uno de la familia Monster. Es como un poco un error. Sí, pues sí, principalmente porque Frankenstein no es el monstruo, ¿no? El monstruo no tiene nombre. El Frankenstein es el doctor, el genio, el médico loco, el científico loco que lo crea. Pero mi petición no es nada más que leamos a Mary Shelley con su obra cumbre, sino que a ver si tus radioescuchas serían tan amables de recomendarme una buena biografía de Mary Shelley. Pero hay una película, ¿no? Yo no sé si la has visto, no te gustó, ¿verdad? La empecé a ver y como que no me atrapó. Y en ese momento decidí que quería leer más bien una biografía, porque es una vida muy, muy trágica. Se le murieron 3 hijos. La madre pues muere cuando ella era chiquitita.
El marido... El marido también se muere muy joven, ahogado, desaparece en un trayecto de barco en Italia, y se enteran días después cuando los cuerpos del marido y de sus acompañantes llegan a la orilla. Además, se embarazó de Percy Shelley, desde luego no estaban casados, él seguía casado con su mujer, vivían en el ostracismo, no tenían un centavo, la familia de ella los pues renegó. Aparte de Frankenstein, ¿hay alguna otra obra de ella así de importante? No, o sea, así ese de es su importante, momento. no. Eso es lo más importante que escribió, que además publicó de forma anónima. Durante mucho tiempo se pensó que el autor era Percy porque había un prólogo escrito por él. Y luego ella escribió mucho más, la verdad, cosas que no he leído, pero también dedicó mucha de su vida a editar la obra de su marido, la obra poética de su marido, y si me apuras yo te diría que lo que se sabe de él y lo que se conoce de él, de su obra, de su poesía, se lo debemos a ella, porque ella se esmeró en que se hiciera pública y en que se le diera el reconocimiento que Siempre ella los creía que escritores merecía. les tiembla la pluma cuando van a escribir escenas de horror, porque no vaya a ser que les ocurra. Recuerdo justamente a Rosa Montero, escritora española, que decía: yo no quiero escribir cosas porque puedo estar escribiendo mi destino. Y sin embargo escribió una novela donde se le moría el marido, y se le murió el marido. Es que esto existe. Ay. Pues podría estar ella recordando el futuro, como diría pues Elena es que Garro. no sé, porque su No hay vida recuerdos fue del tan porvenir. trágica desde el momento que nació, que yo creo que la venía persiguiendo un poco la desdicha, y que esta novela de Frankenstein, que además habla de eso, de la naturaleza humana, no es el ojo no está puesto en la ciencia ficción estrictamente. La ciencia ficción, me parece a mí, esa es mi interpretación y mi lectura, es un pretexto para hablar de la naturaleza humana. Y bueno, pues esta cosa tan dolorosa que es que el monstruo se da cuenta de que su creador no lo ama realmente porque no lo nombra. Y es un libro súper bonito que creo que hay que leer, y hay que leer en todas las edades. Yo creo que adolescentes lo pueden leer perfectamente, y más grandes también. Había una historia judía muy antigua que después se escribió, que es el Golem. Uh-huh. El Golem de alguna manera es Frankenstein, y justamente el tema de nombrar está en el centro. Uh-huh. ¿Sí? O sea, lo que le da vida es justamente el nombre de Dios. Es decir, no en la literatura previa, ¿no?, hay Frankensteins ya hechos, digamos. Sí, hay yo esos creo que monstruos sí. similares. Yo creo que sí, creo que lo que aporta literariamente novedoso es el tema de ciencia ficción, de cómo crea al monstruo, pero desde luego ella era una gran lectora, su marido era un gran lector, sus amistades eran escritores, todos eran literatos, tenían una vida muy literaria, escribían diarios conjuntos, eran bastante bohemios, y te llevaban una vida vidas. que parece que en algunos momentos tuvo que haber sido divertida, incluso cuando llovía. Yo creo que sobre todo cuando llueve, todo indica, especialmente en bueno, tardes llueva o no lluviosas. llueva, lea usted Frankenstein, vale la pena. Sí, y desde sobre todo, luego. sí, sacarnos como de la sensación que uno ya leyó un libro. No es cierto, usted no lo ha leído. Tiene una idea general, pero no lo ha leído. Hágase consciente. Es como el Quijote, ¿no? Todos creemos que ya sabemos de qué se trata, y no es cierto. Y es ningún ejemplo mejor, ¿no? ¿Qué es este? Que es no es cierto, no es lo que nos han dicho, no tiene tornillos saliéndole del cuello, no es verde. Bueno, traías preparado Requiem por Teresa. Adelante, Traigo... Diana, pero nos quedan 2 minutos. ¿Puedes hacer el anuncio? Sí, es un libro muy bonito. No, bonita no es la palabra. Es un libro muy bueno. Es muy chiquito, es muy corto, es una lectura muy ágil. Se puede hacer en un viernes por la noche y está listo uno el fin de semana para comentarlo. Es un libro muy doloroso, es un libro muy difícil porque toca un tema de violencia muy fuerte, pero lo hace de forma muy sutil, no es ni cursi ni obsceno. A ver, ¿por qué debería leerlo? ¿Por qué tengo que ir al Fondo de Cultura Económica? Porque porque es vigente, porque habla de violencia intrafamiliar, porque habla de violencia contra las mujeres, porque habla el autor dice que no es sobre la historia de una mujer, es la historia de Guatemala, y yo quiero traspolar eso, y es la historia de todas las mujeres y es la historia de toda Latinoamérica.
Y Nicky Ruega, es un regalo tener tu voz aquí, tu conocimiento y tu sencillez para hablar de literatura. Yo muy contenta de estar Me contigo. encanta hablar de literatura con gente que no engola la voz. Pues no, uno es solo un lector aficionado. Bueno, pues me voy y tengo de vuelta a alguien que defiende el cavernícola. Sergio Meyer, actor, acaba de estrenar justamente esta obra que se ha presentado muchas veces en México. Y decía yo hace un momento, habla de la parte femenina de los varones y la parte masculina de las mujeres. No se la pierda. Regresamos en un momento. Estamos de vuelta, cerrando ya la emisión y tengo conmigo a Sergio Mayer. Sergio, qué gusto en saludarlo. Hoy no le voy a entrevistar como diputado, sino de nuevo como actor. Está estrenando de nuevo Defendiendo el Cavernícola. ¿Cómo ves? Qué maravilla, Defendiendo el Cavernícola, esta gran obra de Rob Becker, con éxito internacional, éxito mundial. Tener la oportunidad nuevamente de estrenarla aquí en México, en Ciudad de México, en el Teatro López Tarso, aquí en Centro Cultural San Ángel, pues ya te imaginarás el orgullo y la satisfacción de poder, pues con esta obra divina. Sergio, la verdad es que tengo que confesar que una de las comedias, las obras en general de teatro que más han hecho, me han obligado a repensar mi masculinidad ha sido esta. O sea, sí hay un tratamiento muy inteligente, pues de lo que nos genera temor, preocupación, angustia a los varones por el hecho de ser varones, y no es que siempre queramos ocupar el escenario, pero es que nos revisamos tan poco que Defendiendo el Cavernícola es un muy buen diván. Te pregunto desde tu actuación, ¿qué interpela de tu masculinidad esta obra? Pues fíjate que es una obra que, como dices, te genera, no solamente a ti como varón, el hecho de hacer una reflexión y de entender el por qué reaccionamos así, porque ni nosotros sabemos por qué de repente usas menos palabras, por qué no quieres hablar, por qué no expresas sentimientos, por qué somos como somos, ni siquiera nosotros lo entendemos, y mucho menos las mujeres, evidentemente. Entonces, el hecho de escuchar de una manera divertida, de una manera, digamos, muy amena, cuál es la problemática, las diferencias entre los hombres y las mujeres y el por qué, hablando desde esa parte genética de cómo nos desarrollamos, cómo desarrollamos genéticamente instintos tan diferentes, lo hace muy interesante. A ver, déjame, recuerdo uno de los momentos que más me divierte, y es cuando distingue el cavernícola que en efecto, pues los varones sabemos concentrarnos en una cosa, no podemos ser 3 o 4 al mismo tiempo. Pues y sí. las mujeres, en cambio, sí pueden dispersar su atención y estar al pendiente de todo. Y dice esto se origina en el momento en que el cavernícola cazaba un animal, mientras la mujer estaba recolectando muchas semillas. Que da risa, pero en algún lugar uno se puede pensar que en efecto al origen hemos construido nuestra atención y nuestras preocupaciones a partir de actividades distintas. Sí, tienes toda la razón. El hombre se concentraba en una sola cosa, que era precisamente el buscar, el llevar carne a la casa, el ir a cazar y concentrarse solamente en su presa durante días. Sin embargo, la mujer pues tiene que concentrarse en todo lo que está alrededor, porque pues, es así como se podía dar cuenta, y lo digo en el texto, cuando las cosas están maduras, en los hijos, en los vegetales,
Entonces, pues es muy interesante y ese es un tema genético y así nos desarrollamos. Entonces vale la pena mucho verla, divertirse y entenderla y de verdad yo cuando empieza la obra veo que hay varias parejas que están ahí sentados, pero poco a poco se van acercando y al ratito ya están tomados de la mano, incluso abrazados, y porque te va dando un mensaje muy bonito y esa es una gran satisfacción, ver que finalmente hay parejas que entran en una reflexión y en una reconciliación a través de lo que va ocurriendo en la obra. Es que es cierto que la obra este monólogo exhibe las diferencias, pero sí tiene como la gentileza de buscar los puntos de reconciliación. Y ahí sí el autor se sacó punto de genialidad. Sí, justo al final es cuando que no quiero platicarlo para que vayan a verla, pero no sé si tú ya tuviste oportunidad de verla también con la oportunidad de que tengo yo de estar No, Sergio, me muero de ganas. Yo la vi ya hace algunos años, la he visto un par de ocasiones y sí me muero de ganas de ver tu interpretación ahora. Va a ser un gran honor que puedas visitarnos. Estamos viernes, sábado y domingo, 2 funciones, pero cabe mencionar, y esto si tengo que mencionarlo, que este domingo, como arranca el periodo ordinario de sesiones en Cámara de Diputados, el domingo va a haber una función especial donde va a venir Fernando Lozano, viene de Monterrey, que él estuvo haciendo tiempo allá, y él la va a estar haciendo el domingo. Yo no voy a estar el domingo porque estaré en la apertura de sesión del periodo ordinario de Cámara de Diputados. ¿Y no te sientes un poco como yo me siento en otros espacios, medio esquizofrénico? Por un lado subió al escenario y por el otro lado votando leyes y discutiendo política que a veces es aburridísima. Híjole, es que son tan apasionantes, para mí me apasionan tanto los dos, y con un gran compromiso, y como yo lo dije, ¿no? Por el hecho del compromiso en el legislativo, pues tengo que continuar, sacar adelante, y luego Pero no vas a dejar el teatro, no vas a dejar lo tuyo. No, por supuesto que no. El teatro, de hecho a mí me habían ofrecido otras obras de teatro incluso para estar con mi mujer, y yo tomé la decisión de no hacerlas por estar en el legislativo. Sin embargo, esta obra pues es única, es un monólogo con una gran oportunidad, y los invito a que vayan y den su punto de vista sobre mi trabajo histriónico y la interpretación. Y yo de ninguna manera estoy tratando ni de competir, ni mucho menos con el maestro, el cavernícola principal que fue César Bono. Simplemente es una opción nueva de lo que yo quiero presentar. Esa es mi propuesta, donde yo la he personalizado con mis temas, y espero pues que vayan a divertirse, ¿no? Vuelve por favor, Sergio, a darnos los datos de la cita. Teatro Claro López Tarso. Viernes, sábado, domingo, Teatro López Tarso, en el Centro Cultural San Ángel, que está en Avenida La Paz y Revolución. Viernes, sábado y domingo, 2 funciones. De hecho, ahorita ya voy camino para allá. Pues mucha suerte, y te prometo pasar a verte, sin lugar a dudas. ¿Cuánto va a durar esta temporada? Pues mira, yo voy a estar, yo había quedado que iba a ser una temporada de 2 meses, entonces, pero vamos a ver qué pasa después. Muy bien, pues estemos al pendiente. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti, te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Sergio Mayer, actor, él está ahora interpretando, defendiendo el cavernícola. Otros días interpreta el papel del diputado. Vale la pena ver cómo conjuga estos dos papeles, porque a veces hay uno que otro diputado cavernícola, no se vayan a cruzar los cables. Un abrazo a Sergio y estamos al pendiente. Y agradecerle a Vicky Abraham sus comentarios. Dice justamente a propósito del tema de los títulos de propiedad, despertó mucho interés. Dice: muchos dejan intestada su propiedad y hay abogados lacras que hacen documentos a modo a favor de un solo familiar. En efecto, quien tiene más dinero se queda con la propiedad. Son muchas las historias de este tipo, de la violencia incluso familiar, que se origina por no tener escrituradas las propiedades. Debemos entender que Obrador llega con todo el apoyo del pueblo, es legítimo presidente con muchas cualidades, solo que tenemos unos empresarios acostumbrados a ganar, trabajar cargando ese lastre. Qué interesante entrevista, felicidades. Supongo que se referirá a la que tuvimos con Enrique Ortiz,
o con Román Meyer. En cualquiera de los dos casos coincido con usted. Muchas gracias por escucharnos, Blanca. Malena Guzmán, Ricardo Rafael, cada día brillas más por tu forma de trabajar. Le agradezco mucho, honesto, inteligente. Oiga, ya me dio rubor. Oiga, muchas gracias, Malena. Me hace la tarde. Me voy este viernes con este comentario cerca del corazón. Aida Williams, hola Ricardo, pregunta: si yo jamás pedí crédito, lo que me descontó, ¿cómo me lo regresan? Buena pregunta, se la tenía que haber hecho a Román Meyer. Yo creo que vale la pena continuar en estas preguntas. Hemos invitado ya a Carlos Martínez. Él dirige justamente el Infonavit. No gana 700,000 pesos, hay que aclararlo, le bajaron el sueldo, pero lo tendremos aquí justamente para hablar de este tema en breve. Me vuelve a preguntar si otra persona, Iveta Dormundo, si he cotizado al ISSSTE y al Infonavit, los puedo unir. Por el momento tengo ISSSTE. Lo que decía es que son dos personas las que pueden juntar el crédito, porque el crédito se da en función de la capacidad que tiene uno de endeudarse. Así es que supongo que más bien es si su marido, su pareja, su amiga, su amigo le añade a su propio crédito, la bolsa puede ser más alto, pero dudo mucho que con eso crezca la línea de crédito, pero habrá que preguntárselo también a Carlos Martínez, director de Infonavit, cuando venga. Ireri Blancas Beltrán, señor Román, admiro su labor, pero no se le olvide que bajar las tasas de interés se convierte en su máxima. Ya de paso, ayude a la reconstrucción de las casitas del temblor. Rosy Castillo, buenas tardes con don Ricardo Rafael, un saludo y es buen periodista. Muchas gracias, Rosy, muchas gracias. Felipe Eliel San Juan, buenas tardes, señor Ricardo Rafael, lo felicito, como dijo el poeta, cruzó el pantano y sigue con su capital de credibilidad. Le deseo muchos años. Muchas gracias, pues aquí me quedo con el plumaje. A veces sí medio manchado, no creo que es tan sencillo este cruce, pero hacemos lo mejor posible para mantener la credibilidad. Desde luego para Radio Centro este es uno de los esfuerzos mayores. Juana Micaela Salazar Martínez, de tal manera lo comenta que me viaja al lugar y al tiempo. Sí, habla de Enrique Ortiz, a mí me pasa lo mismo. Me invita a investigar o leer más sobre el tema. ¡Bravo! Pues nos quedamos en Tlaxcala, acuérdese. Sigue la batalla de Cholula, en 15 días aquí la tendremos. María Luz, me encanta esta lección de historia antigua, a mí también. Miguel Flores, excelente panelistas, muy buena investigación. Juan Rosales, excelente idea la de invitar a quienes comparten su conocimiento de nuestra historia que tanta falta nos hace. ¿Quién puede amar y defender aquello que desconoce? Sí, tengo que decirle con franqueza que nuestro gusto por la historia no es compartido en otras culturas. Aquí realmente nos despierta pasión saber qué pasó en cada minuto, cada milímetro, como si estuviéramos escarbando la identidad. Quizá en realidad es una pasión por nuestra identidad lo que nos lleva a la pasión por la historia, y en ese sentido cabe festejarlo. Y fíjese, la historia en cualquier momento, estamos hablando de Hernán Cortés, pero si nos remitimos al siglo XIX vamos a encontrar delicias, pero si hablamos de la historia más reciente también nos interesa. Ricardo Rafael, dice Óscar Vázquez de Cuauhtémoc, hace más de 2 años el señor, ahora senador, Miguel Ángel Mancera, entregó las escrituras de diversos departamentos por motivos de campaña y dice en esta llamada telefónica, nos comentó que las escrituras estarían libres y en el momento en que quise ocupar la escritura por motivos personales me dijeron que no estaban liberadas. O sea, mentiras. Manuel Sánchez, 74 años, Tlalpan. Cuando llegue Sergio Mayer le compro una vaquita amarilla. Eres muy inteligente. Pues muy bien, yo también creo que el cavernícola va a dar mucho de qué hablar, su interpretación será igual de inteligente que el actor. Miguel Hernández, 66 años, Jalisco. En 1981 López Portillo hizo un decreto de que los trabajadores no podían retirar las aportaciones de su trabajo hasta que cumplieran 55 años de edad. Justo cuando llegué a esa edad y traté de retirar el dinero, me dijeron que solo contaba con 15 pesos. Que si estos fondos de ahorro tendrían que ser más transparentes, más claros, y hay que decir que uno tendría también que estar mucho más al pendiente. Reclama Enrique Morales de Naucalpan, 84 años, que se debe aclarar que otomí en plural es otomíes, y no utilizar otomí como plural. Yo insisto, también debe utilizarse ñañú o ñañúes, que en realidad es como ellos mismos, ellas mismas se llaman. Tendencias, no sorprende. Hashtag desaparición forzada, claro que es un tema que nos preocupa. Y no hablo de desaparición, desaparición forzada, esa es la que impone la autoridad. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En México sigue siendo una deuda pendiente histórica encontrar a más de 40,000 personas, mire, varía el número, 40,000, 60,000. Apenas estamos conociendo los datos, ya nos decía justamente la comisionada.
Hashtag Irma, la politóloga Denise Dresser y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, cambiaron mensajes en la noche del jueves después de que el periodista Carlos Loret de Mola publicara un reportaje sobre los bienes inmobiliarios del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Según Sandoval, la compra de los inmuebles ocurrió cuando Bartlett no era funcionario público. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó el tema en la mañanera de este viernes. O sea que no es falso. Manuel Bartlett tiene todas esas propiedades que se han presentado. Lo que sería falso es que los compró mientras era funcionario. En fin, yo creo que vale la pena que don Manuel Bartlett exponga con la mayor claridad y con su propia voz, no a través de nadie, ni tengo que decir, ni a partir de la defensa de Irma Heréndira Sandoval, esta circunstancia. Ya hablamos hace un momento de Mary Shelley. Hashtag hoy cumpliría 222 años. La mamá de Frankenstein. Ya nos aclaraba Ishnik Iruegas, Frankenstein fue el doctor que hizo a la cosa. No sé a qué horas empezamos a llamar la cosa Frankenstein, y justamente el dolor de Frankenstein es que, o del dolor de la cosa, es que Frankenstein, el doctor Frankenstein, nunca le entregó un nombre. Hay que leerlo. Esto de suponer que uno ya leyó un libro porque alguien se lo contó, porque lo vio en una caricatura, en una película, se vuelve un error garrafal. Hashtag BMW. La fábrica de automóviles alemana presentó este miércoles el último modelo de crossover X6 de tercera generación, el cual robó la atención de todos por el tipo de color, un negro intenso y poco usual. Esto suena ya a campaña de publicidad de BMW, ¿no? Su lanzamiento en sala de exposición comenzará en noviembre de 2019. Si a usted le gustan los carros, aquí tiene un buen pretexto. Y bueno, pues nos vamos. Agradecimiento a la siempre y muy bien querida, ponderada en este espacio, Guadalupe Martínez, por el ritmo que le otorga y la capacidad de convocatoria que tiene. Gracias a Manuela Mendoza en operación y audio, gracias a Itzel Zúñiga y a Jimena por su entrega, gracias hoy a Pancho Parra por la producción de streaming. Nos vamos, y no lo veo mañana, no lo escucho mañana, no me escucha mañana a las 3 de la tarde, porque tenemos un fin de semana enfrente. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes de 3 a 5, 97.7, aquí en Grupo Radio Centro. Ricardo Rafael en Radio Centro 97.7.